Buenas, ¿cómo están? Bueno, esto es Horizonte de Eventos, mi nombre es Vero, ya sé que hace rato que no venía, que no estaba dando señales de vida, pero acá estoy. Perdón que esté parada, pero me duele estar sentada, así que voy a estar parada hasta que me infiltre en la espalda y después vamos a estar bien y me voy a volver a sentar probablemente. Así que van a ver que me muevo mucho, no puedo estar parada sin hacer nada. Empecemos con esto que este video que hoy les traigo es sobre películas basadas en relatos. O, como quieran al revés, relatos que se hicieron películas. Y hay un montón de relatos que se hicieron películas, pero yo traigo 10 esta vez porque esto va a ser una serie donde van a encontrar películas basadas en relatos, series basadas en libros, capítulos de series basadas en relatos, eh, y nada. Y películas basadas en libros enteros. Así que nada, pero empecemos por lo básico y quería ir a relatos, porque los relatos los podés leer en un toque, en un ratito que tenés, esperando el bondi, esperando en el médico, en un rato que estás al pedo en tu casa, podés agarrar un relato y tenés una historia corta que puede estar buenísima y que la verdad que lo están, porque de esto hicieron películas. Así que acá vamos, lo que yo pensé hacer es hacerlos desde lo que a mí me parece que es más fiel al relato, que obviamente va a ser difícil, porque clavarte una película de 1 hora y media, 2 horas de un relato que nada, tiene con toda la furia 20 páginas, está complicado, pero lo hicieron, expandieron los universos y por eso podemos ver estas películas. Empecemos por el primer relato, All You Zombies o Todos Ustedes Zombies de Heinlein. Para mí este es uno de los que en la película y el cuento son más similares. El relato es de 1959. La película se llama Predestination. What if I could put him in front of you? The man that ruined your life. If I could guarantee that you'd get away with it, would you kill him? Es una paradoja temporal. Es una de las paradojas más locas, más raras. Here we go. Deep breath. We're in 1963. En el cuento quedas así como, what the fuck? Y en la película quedas como, what the fuck? Así que quedas así como, ok. Está raro, pero está genial, está muy bueno, lo súper recomiendo. Es bastante corto, tiene menos de 30 páginas. Yo voy a dejar acá en inglés y en castellano cuántas páginas tiene cada cuento, porque difiere en las ediciones, difieren en el idioma, por lo general son más cortos en inglés. Así que nada, ese es el primero, lo súper recomiendo. Tanto el relato como la película me gustaron mucho. En la película trabaja Ethan Hawke. Y nada, véanla porque está muy buena. Vamos con el segundo relato. El segundo relato es un subte llamado Moebius el metro llamado Moebius, no sé cómo es la traducción bien. Bueno, la cuestión es que este cuento es de 1950, tiene menos de 15 páginas, aprox, y tiene una película, que la película es argentina. Esta película está bastante bien, conserva el misterio, tiene esta cuestión matemática y de los universos y de los multiversos y demás. Esto sucedió en las entrañas de Buenos Aires, un 4 de marzo. El interno 86 partió con destino a Plaza de Mayo, pero nunca llegó. Así que creo que es una buena opción y conservaron esas cosas. El cuento es corto, es de un subte que desaparece, o sea, llaman y dicen, che, ¿no viste al, no sé, 143? No, no puede ser. ¿Estás seguro de lo que está diciendo? ¿Qué se perdió qué? Y no,
al 143, no está, a ver, qué sé yo. Y bueno, no aparece por ningún lado, pero después aparece gente que lo vio pasar al subte este, nadie sabe dónde corno está. Y no es que es un circuito, qué sé yo, recontra abierto que podés salir por cualquier lado, no, es un circuito cerrado y donde garompa está el subte. Así que, y toda la gente que estaba en ese subte, ¿dónde están? ¿Qué pasó? ¿A dónde fueron a parar? Me parece que está muy bueno y bueno, y una adaptación argentina y eso me parece genial. El número 3 sería esta historia que se llama La historia de tu vida de Ted Chiang, que es un relato corto de 1998 y la película que hicieron basada en este cuento se llama Arrival. Y en esta película lo que tenemos es la historia de unos extraterrestres que llegan a la Tierra y que se quieren comunicar con los humanos. Y está la historia de esta lingüista que va contando cómo fueron dilucidando el idioma de los heptápodos, porque tienen 7 patitas. Yo sé que le pusieron heptápodos. Good morning. Today we are talking about Romance languages. Any news you want to share? 8 hours after landing, there's still no signs of first contact. The objects measure at least 1,500 feet tall. Landed around the world. Dr. Banks, I'm Colonel G.T. Weber. You are on the top of everyone's list when it comes to translations. I have something I need you to translate for me. Is that... We need answers as soon as possible. What do they want? Where are they from? Y la diferencia con el cuento es que el cuento por ahí es un poquito más, ahonda mucho más en la parte lingüística y en la parte de cómo van descifrando el idioma de los heptápodos. Sobre todo hacen diferenciación entre el idioma escrito y el idioma hablado de los heptápodos. Y también la forma de escritura es diferente, me parece mucho más original la forma de escritura de la película. I know what it is. What does it say? Pero me parece que está muy bien, está muy, muy bien hecho. La historia es muy interesante y también a medida que va contando la historia de la hija. Hay diferencias en la historia en sí, hay diferencias de cómo te la presentan. Creo que en la película hicieron una parte más emocional y también fueron presentando las cosas de otra manera, cosa de que vos te vas, o sea, en el cuento te vas dando cuenta enseguida cómo viene la movida y en la película no, tardás quizás un poquito más porque parece que va teniendo recuerdos y te terminas dando cuenta que es otra cosa completamente distinta. Nada, si no la vieron, véanla, es una de mis películas preferidas, la verdad que me encanta cómo toca el tema del lenguaje, me encanta cómo tocan el tema del tiempo y la percepción a partir del lenguaje y del tiempo me parece una cosa genial. Así que léanla, léanlo porque el cuento está bueno, pero me gustó mucho más la película. En este caso me gustó mucho más la película. Bueno, pasamos al número 4. El número 4, acá ya empiezan medio más difícil elegir cuál es más parecido al cuento y cuál no. Pero podría poner acá a Minority Report, el cuento de Philip K. Dick, cuentos de 1956 y después tenemos la película de 2002 con Tom Cruise. Y acá la diferencia más entre el cuento y la película es primero la edad del protagonista. El protagonista en la película es mucho más joven, es Tom Cruise, tiene que haber acción, tiene que haber todas cosas más. En cambio, en el cuento es un tipo más grande, es en realidad el que funda todo esto. Okay, Jad, what's coming? Double homicide, 1 male, 1 female. Killer's male, white, 40s. Set up a perimeter and tell them we're en route. I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks. Give the man his hat. Hay bastantes cosas diferentes. También el tema del sistema, de si el sistema funciona, no funciona. Y también es diferente el tema de los precogs, que son los que ven estos asesinatos y cómo van a pasar
cómo están ellos, cómo son ellos en realidad, cómo los conservan y demás, me parece que ahí estuvo mejor hecho en la película, pero bueno, también tenía que quedar bien porque en el cuento son un poco más raros. Run on are the images that they produce. We see what they see. There hasn't been a murder in 6 years. There's nothing wrong with the system. It is Perfect, I agree. Tell me exactly what it is you're looking for. Flaws. You ever get any false positives? We are arresting individuals who have broken no law. But they will. The fact that you prevented it from happening doesn't change the fact that it was going to happen. The system can't be wrong. You say something, Chief? No. You're in a lot of trouble, John. Así que, nada, yo diría que prueben con los dos. Minority Report es otra película que a mí me gusta muchísimo y creo que está bueno que lean el cuento. Philip K. Dick tiene una forma de contar las cosas y todos sus mundos son medio locos y creo que re vale la pena que lean la historia. No es muy larga, así que ahí tienen también Minority Report. Seguimos. El otro cuento es The Day That Earth Stood Still, que es el día que la Tierra se detuvo. Bueno, el día que la Tierra se detuvo es de 1940. Y la película, hay dos películas. Hay una película que es del 51 y una película que es del 2000 y algo, que si no me equivoco está Keanu Reeves en esta película. Ladies and gentlemen, this is Drew Pearson. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon, the arrival of a space ship in Washington. The Army has taken every precaution to meet any emergency which may develop. Just a minute, ladies and gentlemen, I think something is happening. I came here to give you these facts. But if you threaten to extend your violence, this earth of yours will be reduced to a burned out cinder. Bueno, en esta aparece en realidad una nave y de esa nave bajan dos personas, una persona y una especie de robot enorme, gigante. En el cuento pasa algo, también pasa en la película, por lo menos en la del 2000 y algo, pero la diferencia entre esto es que como que en el cuento pasa todo en un mismo lugar, todo queda centrado ahí, en el museo, donde construyen todo alrededor de esta nave y de este robot gigante. Y pasa todo ahí, y el personaje principal es un fotógrafo que está tratando de sacar unas fotos de esto porque dicen que el robot quedó estático por algo que pasó y que no se movió más, pero él sospecha que el robot se mueve, entonces se mete ahí adentro y empieza a pasar la noche para ver si el robot se mueve o no se mueve, y empiezan a pasar unas cositas un poco extrañas. El cuento es más personal, más ligado a otras cosas, pero toca temas muy importantes que no quiero decir porque si no lo leyeron... no dije ni el nombre. Soy buenísima. Se llama Farewell to the Master o Adiós al Amo. Creo que se llama así, en castellano. Los voy a buscar y los voy a dejar igual. La verdad es que el cuento también es muy corto. La película es más... Hay más acción, pasan más cosas... es más global el tema, más amenazante incluso, que no corresponde tanto con el cuento. Por eso la puse en esta posición. Pero está bueno, léanlo. A mí me gustó mucho el cuento. La película mazo, pero el cuento está muy bien. Attention, please. Make your way directly across the courtyard to the main barracks. I'm going to ask you a series of control questions. Are you currently in a seated position? Yes. Do you feel pain? My body does. You should let me go.
If the Earth dies, you die. If you die, the Earth survives. Otro de los cuentos es, que les voy a mostrar porque creo que lo tengo por acá y no sé dónde lo dejé. Acá está, William Gibson, se llama Burning Crown, esta colección de relatos, y en esta colección de relatos tenemos el cuento Johnny Mnemonic. Y este cuento presenta, la palabra en castellano, un montón de personajes que aparecen en Neuromante. Y acá tenemos una película donde el protagonista es Keanu Reeves, justamente, y es de 1995. Y en esta película hay unas diferencias con el cuento. El cuento es bien cyberpunk. Es de un tipo que almacena información en su cabeza, o sea, a él le meten información y dicen una frase o algo por el estilo, tipo un password, y cuando alguien suelta ese password, él tira toda la información que le guardaron, la saca, la cuenta, la dice, pero él no se acuerda de nada. Así que él labura de eso. La historia en el cuento es así como todo muy oscuro, te cuenta del lugar, de las personas modificadas que hay en este lugar, que se modifican los dientes y se ponen dientes de perro Doberman, cosas muy locas. Lo que también hace Gibson es tirarte en este mundo como si vos lo conocieras, como si vos supieras de qué Gadorcha te está hablando. Vos no tenés ni idea de quién mierda te dice, ni de quién te está hablando, ni qué te está contando, y te cuenta de lugares, de facciones, de drogas, de cosas como si vos supieras qué son. Pero la verdad que le enganchás la mano. Lo que sí es bastante detached, no sé, es como no te relacionás con los personajes. La verdad que los personajes te dan igual, pero me parece que están muy buenas las ideas y creo que es un buen relato. Es súper corto también, se lee en un pedo. Y la peli yo la vi hace 1500 millones de años y la diferencia es que en la peli, obviamente, el personaje tiene que ser más héroe y hay como una enfermedad global que se llama NAS, que es algo así como... Es algo como nervioso por estar todo el tiempo conectado, la gente empieza a tener convulsiones y les pasa cosas y bla, bla, bla. Y bueno, es como que él en su mente está guardando algo que puede ayudar con eso, cosa que en el cuento él está guardando una información X de una persona X. Good morning. This is your wake-up call. The year is 2021. It is no longer safe to transmit information. Phones, computers, and satellites are all vulnerable. But there is a solution. Your storage capacity? I can carry nearly 80 gigs of data in my head. Input the data into the brain of a human courier, like Johnny Mnemonic. Hit me. Keanu Reeves. You can't shoot me. Not in the head. Así que, nada, pero está muy bueno y creo que es un buen relato. Y sobre todo, si quieren saber si Neuromante puede llegar a ser para ustedes, lean Johnny Mnemonic primero y vean si la forma de escribir de Gibson les va o la historia les resulta atractiva. Y a los que les gusta el cyberpunk, Johnny Mnemonic es re cyberpunk. El próximo relato es este que se basó una película muy conocida de Steven Spielberg en este relato. Y se llama Super Toys Last All Summer Long, de Brian Aldiss. Y en este relato, y en la película en la que está basada este relato, se llama Inteligencia Artificial. El relato, la verdad que es súper corto. Es de 1969, la película es del 2001, y en esta historia nosotros vemos la historia de David, que es un nene, que vos lo ves como te lo presentan, está en la casa con la mamá, tiene un osito que se llama Teddy, que es como un robot, y vos vas viendo toda la secuencia y todo, cómo se siente David, cómo se siente la mamá con David, qué onda con el padre de David. Tiene estas cosas así, onda, el marido iba a trabajar y hacía todo y la mujer estaba en la casa con el nene y bla, bla, bla. Qué bueno, eso es medio
Pero al margen de eso, el cuento es como mucho más emocional y personal. La película también es emocional, pero es distinto. Acá presentan a varios personajes, el personaje que va a ayudar, el robot que va a ayudar en la casa y demás, pero y es como todo pasa en la casa, no está pasando afuera. En cambio, en la película, David termina en otro lado, conoce otras inteligencias artificiales, pasan un montón de cosas, el final es muy lindo, muy loco y muy triste a la vez. At a time when man has become dependent on robots to satisfy our every need, we'll create a new order of artificial being. You're a machine. I'm a boy. Impossible. More intelligent, more feeling, and more human than ourselves. Until you were born, robots didn't dream, robots didn't desire unless we told them what to want. We'll fear it. They made us too smart, too quick, and too many. That's why they hate us. Stay away from people. Stay away from all people. Only others like you are safe. The humans, they'll stop at nothing. What do we do? La verdad que me pareció que lo adaptaron bien, porque creo que lo hicieron de una forma audiovisual mucho más, alargaron toda esa cosa de lo emotivo y demás, y le dieron al personaje de David esta historia. Y me parece que está bueno, eso me pareció que está bueno. Está bastante modificado, sí, porque es mucho más corto, se desarrolla mucho más rápido, las cosas que pasan mucho más rápida, la historia es distinta, pero creo que tiene una base bastante en la historia de David y qué pasó con David y sus padres. Así que nada, léanlo y vean la película si no la vieron. La película es súper conocida, pero hay mucha gente que no estaba viva en ese momento todavía. Así que todas estas películas que estoy nombrando, muchas no deben saber ni que existen. Así que, y los que son más viejitos como yo, ya las conocemos, ya las vimos cuando salieron y está bueno recordarlas ahora. Y si no sabían que estaban basadas en un relato, ir a leer los relatos de películas que vimos hace 40.000 años. Vamos con otro relato, que este también es de Philip K. Dick. Philip K. Dick es una de las personas que más relatos y libros y todo tiene adaptado a la pantalla, así que a la pantalla grande y a la pantalla chica, a las dos. Así que voy a hacer uno aparte especial para Philip K. Dick, pero en este quería nombrar dos de los más conocidos. Y el otro que les quería comentar es We Can Remember It For You Wholesale. Y en castellano se llama Podemos recordarlo por usted al por mayor. Y la película en la que se basa en este cuento es Total Recall. Tenemos dos películas, una de 1990 y una del 2012. La que a mí más me gusta es la de 1990, pero bueno, es la que también modifica muchas cosas. Acá seguimos a un tipo que su vida es un embole y él quiere viajar en su mente, porque no puede viajar por sí mismo hasta allá, hasta Marte, y quiere viajar a Marte en su mente, entonces va y se implanta unas memorias y qué sé yo, y empieza todo un quilombo porque no se sabe si el chabón lo que le está pasando es real o no es real. Y eso es algo súper de Philip K. Dick, que nunca sabes si lo que está pasando es real o no es real y te vas enterando hasta último momento si tenés la suerte de enterarte, porque a veces es tan ambiguo que no sabes si es real o no es real. Así que la película va más allá, o sea, el chabón el cuento es un chabón común y silvestre, con una vida común y silvestre, y en la película el chabón es un chabón común y silvestre
en realidad su vida es común y silvestre, pero el chabón es Schwarzenegger, o sea, dale, entonces ahí va a empezar toda la acción, todos los tiros y todo lo demás. El cuento pasa en la Tierra, la película pasa en Marte, y en Marte se agregan conspiraciones, se agregan mutantes, se agregan todas cosas re locas, pero me parece que de la época es muy genial. Creo que Verhoeven es el director, así que uno puede esperar cosas medio locas. Quaid. Cut. Get ready for a surprise! We can't let him run around. He knows too much. They've got your bug. I get a lock. There! The bug's in your skull. Erased your identity and implanted a new one. If I'm not me, who the hell am I? Lean las dos. O sea, lean el cuento y miren la película porque son distintos, pero están buenos los dos. A mí me gustaron ambos. Yo no puedo decir nada en contra de Philip K. Dick, así que los dos relatos me gustaron. Creo que me gusta un poquito más me parece que el de Minority Report, pero no estoy segura. Me gustaron los dos. Las películas también me gustaron mucho, aunque difieren del cuento. Y creo que se pueden disfrutar ambas cosas. Así que si no conocían la película, vayan a ver Total Recall, es muy loca, muy noventera. Y también lean el relato, que es muy flashero también, muy Dick. Bueno, vamos con los dos cuentos que me faltan comentar. Si no me equivoco, me faltan solamente dos. Y vamos con el cuento El Centinela, de Sentinel, que es de 1948. Y basado en ese cuento se hizo 2001 Odisea en el espacio. Y sí, paren, ya sé que van a decir, está el libro, que es como una trilogía, pero sí, el libro se escribió a la vez que se escribía el guión de la película. O sea, el libro se escribió también después, junto con la película. Arthur C. Clarke y Kubrick hicieron juntos esto y salió 2001 Odisea del espacio. Dave, do you mind if I ask you a personal question? No, not at all. I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission. How do you mean? Rumors about something being dug up on the moon. I never gave these stories much credence, but particularly in view of some of the other things that have happened, I find them difficult to put out of my mind. Open the pod bay doors, please, Hal. Open the pod bay doors, Hal. Y el cuento es más todo sobre la luna y lo que se encontró ahí en la luna, y no va muchísimo más allá. Es bastante cortito también, pero para mí súper vale la pena leerlo. Lo que cuenta, incluso siendo 1948, sabían de las diferencias de temperatura en la luna y qué sé yo. Bueno, por ahí dicen, che, boluda, sí, en el 48 tampoco era que estaban picando piedras. Sí, bueno, pero qué sé yo. Es como que a mí me llamó la atención todos los detalles técnicos que da en un cuentito cortito y las descripciones geográficas y de cómo se llaman las partes de la luna, las montañas, cuánto miden y qué sé yo, y a mí esas cosas me parecen súper, súper interesantes. Así que, nada, de un cuentito corto, que creo que tiene 6 páginas, porque no me acuerdo de haber leído más de 6 páginas, hicieron una película que es icónica, que
puso la vara súper alta y que marcó una diferencia para las películas de ciencia ficción. Y que muchas películas de ciencia ficción replicaron cosas de esa película y tomaron cosas de esa película. La banda sonora es muy buena también, los efectos visuales y toda la historia que cuenta, que también esto es diferente, que empieza con unos hombres salvajes, algo así al principio, y después de ahí salta a la exploración espacial y el final flashero que tiene y demás. Así que nada, si no la vieron, véanla. Si no leyeron el cuento, chicos, son 6 páginas pedorras, léanlo y después vean la diferencia entre uno y otro, pero vean de dónde se inspiró semejante película. Y el último cuento del que les quiero contar es El sonido del trueno de Ray Bradbury, que es del 52, y la película, que se llama así, también es del 2005. La diferencia acá es bastante grande. El cuento es más sutil, es sobre gente que en el futuro pueden viajar al pasado y hacer safaris de dinosaurios, y tratan de que no haya ningún tipo de cambio, porque cualquier cambio en el pasado puede repercutir en el presente. En el cuento es todo más sutil, todo lo que pasó y todas las consecuencias en el presente, y en la película es todo mucho más acción, más espectacular, son olas temporales en las que se arma quilombo. The year 2055. Time travel will be possible. But there is one rule. Don't bring anything back. What did you change? We don't know. What was that? Now it's theirs. You wake them up. Wake who? My God. This September, evolve or die. Así que, nada. Otra que puede ir dentro de esto, de esta línea, pero que no está basada específicamente tan en el cuento, porque en este sí es más, hasta tiene creo que el mismo nombre, si no me equivoco. Las voy a dejar todo por acá para que lo vean. Pero el efecto mariposa, que también toma el nombre de esto, por algo que pasa con una mariposa, también entraría en esta categoría, o quizás de película basada en este cuento o en este relato. Así que bueno, estos son los 10 relatos. Acá tienen un poquito de todo. Ya les dejé, les fui dejando acá, también lo voy a dejar en la cajita de la descripción, cada cuento con su película, para que sepan cuál va con cuál y lo puedan ir a chequear rápido si quieren leer el cuento o ver la película. Este es el primer video de una serie, ya les digo, van a venir más historias de películas basadas en otros relatos, películas o series basadas en relatos, o películas o series basadas en libros o novelas cortas. Así que quédense que vamos a seguir con esto. Díganme, cuéntenme si leyeron alguno de estos cuentos, si vieron alguna de estas películas, si les interesa, si vieron las películas, si no leyeron el cuento, si les interesa ir a ver qué onda, de dónde sacaron esto. Y nada, lo que quieran comentarme, soy feliz, me encanta charlar con ustedes en comentarios. Vieron que a veces las respuestas terminan siendo así de grande porque yo me reengancho. Y esta es una red social que no es como para tener mucha interacción, pero a mí me gusta porque en este canal vi que la gente se reengancha a comentar, así que me hace muy feliz. Bueno, chicos, eso es todo. Me despido. Nos vemos. Chao, chao.